el presupuesto público constituye el elemento más importante de la vida de una sociedad porque es en el presupuesto público en donde se concretan los retos, los desafíos del desarrollo que una sociedad enfrenta. Ahí es donde se encuentran las soluciones y este es el segundo proyecto de presupuesto diseñado durante la administración del presidente Arévalo. Conserva, como ustedes verán, si pudiéramos ir avanzando en la presentación, conserva los rasgos más importantes de la política general de gobierno y la búsqueda de un equilibrio para tener un presupuesto público que abone al crecimiento económico, a un mayor crecimiento económico, a más empleo, pero también a construir las condiciones de un mayor bienestar social. Por favor, la siguiente. Vamos a dar una revisión muy rápida a los principales lineamientos de la política fiscal del Gobierno de la República y después vamos a entrar de manera muy sintética a revisar qué es lo que contiene el presupuesto del año 2026. Por favor, la siguiente. Bueno, recordarán ustedes que dentro del plan de gobierno y la política general de gobierno, la política fiscal constituye una columna vertebral de las posibilidades de transformación social y económica de la nación. Nosotros hemos comprometido, en el caso de los ingresos, seguir trabajando para fortalecer la administración tributaria, elevar la recaudación. Ya lo estamos viendo este año con una recaudación que va al terminar el mes de agosto con más o menos 1.400 millones más arriba de una meta que ya de por sí era ambiciosa. Estamos clarísimos que la sociedad necesita tener los recursos para poder traducirlos en bienes y servicios públicos y por tanto la recaudación es vital para el Estado de Guatemala. En el caso del gasto de la inversión, nos hemos comprometido no solo a elevar el gasto, a elevar la inversión, sino que también a hacerlo de la manera más transparente y más enfocada a resultados que pueda tener. Queremos hacer más, pero también queremos hacerlo mejor. Y es lo que se ha estado haciendo en los 2 años de ejecución de la política fiscal de nuestro país en este gobierno. En el caso de la deuda pública, hemos ofrecido un manejo estratégico de la deuda utilizada para atraer más inversión, para generar más inversión pública y por supuesto con una mirada de mucha sostenibilidad. Y en el caso de la gestión financiera y la transparencia, pues como ustedes sabrán, nos hemos embarcado en el esfuerzo de conseguir que Guatemala tenga el grado de inversión, que es ese sello de calidad de las políticas públicas que a nivel internacional constituiría un elemento toral para poder atraer más inversión y poner a Guatemala en una posición económica mucho más ventajosa en América Latina. Pero también, cuando hablamos de una gestión financiera transparente, estamos hablando de profundizar normas, sistemas de información que permitan a la sociedad saber qué es lo que está pasando con cada quetzal que llega a las arcas públicas. Por favor. ¿Qué queremos que suceda con la política fiscal? Pues la política fiscal, cuando se hace bien, cuando se traduce en buenos presupuestos, lo que va a generar es un mayor crecimiento económico. Nosotros queremos que la política fiscal constituya una herramienta estratégica para un mayor crecimiento económico, como lo hemos visto también en el año 2024 y en el año 2025. Queremos que el gasto público sea más inclusivo, que llegue a más población y que se convierta en un incremento de la cobertura y de la mejora de la calidad de bienes y servicios públicos. También consideramos que la transparencia y la lucha contra la corrupción brindan una mayor credibilidad a las políticas públicas, generan más legitimidad en el poder público al convertirse en elementos que están al alcance de la población. Y por supuesto el uso moderno de la política fiscal con una mirada de mediano y de largo plazo. Cuando se hace un proyecto de presupuesto se está pensando en el próximo año, pero no se deja de lado la necesidad de ir observando el horizonte de mediano y largo plazo. Por favor. Ya lo estamos observando tanto en el año 2024 cuando logramos crecer por encima del 3.5%, el año 2025 con las estimaciones más recientes del Banco de Guatemala que nos dicen que
el punto medio de crecimiento económico de este año es 4%. Nos hemos alejado del crecimiento mediocre de 3.5% para llevar la economía a un crecimiento de 4%. Y en los próximos años lo que se observa es que como fruto del mantenimiento de una política fiscal más estratégica vamos a conseguir el resultado de llevar la economía en torno a un crecimiento de 3.9. Esto sin descuidar, por ejemplo, el mantenimiento del nivel general de precios, que ustedes sabrán que está hoy una tasa de inflación interanual total de menos del 2%. ¿Qué quisiéramos adicionar en las revisiones de lo que se hace a partir del crecimiento económico? Es, bueno, seguir manteniendo el crecimiento de los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que son una muestra de la formalización de la economía, con tasas de incorporación de nuevos afiliados que superan el propio crecimiento de la economía. Por favor, adelante. Guatemala nunca en los últimos 15 años, desde que se hacen revisiones a profundidad de su búsqueda del grado de inversión, nunca habíamos estado tan cerca de conseguir el grado de inversión desde que asumió el gobierno del presidente Arévalo. Las calificadoras de riesgo que siguen al país, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, han estado mejorando las perspectivas o las propias calificaciones, y hoy estamos mucho más cerca de conseguir ese grado de inversión. De hecho, muchas de las notas internacionales refieren que en América Latina Guatemala es el país que está más cerca de lograr este grado. Por favor. Ahora sí, vamos a entrar a ver muy rápidamente los principales rasgos del proyecto de presupuesto para el próximo año. La siguiente. En primer lugar, queremos que ustedes puedan observar que el proyecto de presupuesto mantiene un ritmo alto. Hay un buen tamaño de presupuesto, sigue siendo el más pequeño de Centroamérica y uno de los más pequeños del mundo, pero continúa siendo, con respecto a las administraciones anteriores, un presupuesto mucho más potente. Se reduce en términos del Producto Interno Bruto de 16.4 al equivalente de 16.2% del PIB. Hay una leve reducción que tiene mucho que ver con procesos que se iniciaron en el año 2025 y que irán culminando en el año 2026, proyectos de inversión pública. Estamos, como ustedes pueden ver acá, mejorando los ingresos tributarios, esto es decir, hay una mejora de la recaudación a partir de la mejora de la productividad. Mantenemos el consenso y el acuerdo político de que no habrá incrementos de impuestos, ni nuevos impuestos, ni mayores tasas a los impuestos actuales. Esto que vemos aquí, esta mejora en la recaudación, es fruto de una mejora en la administración tributaria. Estamos disminuyendo el déficit fiscal, ya estamos empezando el proceso de aterrizaje hacia un nivel de déficit fiscal un poco menor. Estamos pasando del 3.8% en el año actual al 3.3% en el año 2026. Todo esto tiene que ver con el esfuerzo de mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas sin perder la fuerza estratégica de las finanzas y del presupuesto para poder crear mejores condiciones de crecimiento económico y de empleo. Por favor. Aquí pueden ver ustedes que hemos incrementado los ingresos tributarios en un 9.6%, mientras el gasto total está creciendo apenas en un 6.1% y el déficit cae en un 6.1% también. Este reequilibrio va a permitir mantener, reitero, la buena sanidad de las finanzas públicas guatemaltecas. Nos está comprometiendo la sostenibilidad de mediano y largo plazo, pero se continúa teniendo un presupuesto público fuerte, robusto y capaz de transformar la sociedad en el corto, mediano y largo plazo. Por favor, la siguiente. Aquí pueden ver ustedes cómo han quedado los techos presupuestarios de las entidades del gobierno y de la administración central. Básicamente lo que estamos haciendo es no incrementar tanto el gasto de funcionamiento, estamos restringiendo mucho este gasto para que se dedique
el gasto de funcionamiento al cumplimiento de equipamientos, de compra de materiales, de insumos que van a permitir mejorar la calidad y la cobertura de los bienes y servicios públicos. Estamos intentando mantener siempre el mayor nivel posible de inversión pública y por supuesto esto nos ha llevado a tener un presupuesto que crece 5.8% como fruto de estas eficiencias y esta mayor conocimiento y experiencia que se va dando a lo largo de la gestión de un gobierno. Por favor, la siguiente. Sí, quisiera reiterar que para nosotros es vital la posibilidad de tener una mayor cobertura y calidad de bienes y servicios públicos que llegan a la población. Vean ustedes que de cada quetzal de gasto público, 20 centavos irán dirigidos a educación, 10 centavos irán dirigidos a salud, 13 centavos irán dirigidos a protección social y ustedes pueden observar ahí otro elemento de mucha relevancia es que de cada quetzal de gasto público, 11 centavos van a ir dirigidos al orden público, la seguridad y la defensa de nuestra sociedad. Por favor, toda esta presentación la vamos a hacer llegar a ustedes en cuanto termine la ronda. Quisiera resaltar algunos programas de fomento al crecimiento económico y el empleo. Se están destinando más de 7,000 millones de quetzales al Ministerio de Comunicación para los esfuerzos de infraestructura económica. Aquí van caminos rurales, carreteras secundarias, carreteras primarias, algunas construcciones de edificios del Estado. Se están creando el primer espacio presupuestario importante que se da como resultado de la ley que creó la Dirección de Infraestructura Prioritaria, así es que van otros 2,100 millones para el Fondo de Proyectos Viales Prioritarios. Hay 1,750 millones de quetzales adicionales destinados a la modernización de puertos y aparece nuevamente el rubro de 1,000 millones de quetzales adicionales destinados al avance del proyecto Metro. Como fruto de la mejora de los ingresos del Estado, las municipalidades van a recibir en el año 2026 13,916.8 millones de quetzales que constituirán una buena parte de la inversión pública que llegará a los diferentes territorios del país. Y como fruto también de la mejora en la recaudación, los consejos de desarrollo recibirán su aporte ordinario que sumará 4,509.3 millones de quetzales. Por favor, la siguiente. Quisiéramos destacar acá algunos programas de fomento a la inversión social y el desarrollo. Mantenemos el programa FAPRIVI, el Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda, con un tramo adicional de 500 millones de quetzales. A esto se suman 842.8 millones de quetzales que irán al Fondo para la Vivienda, el FOPAVI. 500 millones para la continuidad del programa de créditos para pequeños y medianos productores agrícolas, conocido como TOBANIC. 300 millones destinados a apoyar el acceso a crédito a empresarios de pequeños y medianos negocios. 250 millones de quetzales más para la continuidad del Fondo Nacional de Becas y se adhieren dos fondos. El primero por 50 millones que dará seguimiento al Fondo de Innovación Tecnológica con el objetivo precisamente de aumentar la productividad del esfuerzo empresarial nacional y por supuesto 50 millones que crearán el Fondo Ambiental para la conservación y recuperación de bosques en Guatemala. Por favor. En el caso de garantía de derechos se está haciendo un esfuerzo para incrementar los recursos en salud y en educación con el fin de ampliar la cobertura y calidad de los servicios y por supuesto en estos casos hay importantes recursos para la mejora de la inversión pública en salud, así como para dotar de recursos suficientes a los programas de apoyo en el caso de la educación, que el próximo año suman ya más de 5,000 millones de quetzales. Por favor. Siempre en el ámbito de garantía de derechos, tenemos en el caso de la seguridad y asistencia y protección social, aquí
Continuamos con la inversión y el traslado histórico de fondos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El proyecto de presupuesto lleva 3,000 millones para este efecto. Garantizamos también los fondos para ampliar la cobertura del programa de aporte económico al adulto mayor. Se garantizan también las pensiones de las clases pasivas civiles del Estado, que ya requieren 10,628 millones de quetzales, y se adhieren algunos recursos para garantizar el pago a veteranos militares, así como apoyos a niñez y adolescencia. Es importante rescatar acá las transferencias monetarias condicionadas en salud y educación, que llevarán un presupuesto de 1,337 millones. Por favor. Estamos dotando al Ministerio de Cultura y Deportes para la garantía de estos derechos de 1,018 millones de quetzales, que se van a traducir en mejoras en las acciones que este ministerio lleva a cabo, así como la construcción de algunas ciudades deportivas. Y en el caso de la atención a los guatemaltecos en el exterior, también se está teniendo el presupuesto más grande en la historia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene incluidos cerca de 590 millones de quetzales para poder mejorar y fortalecer los servicios consulares y de atención al migrante, principalmente en Estados Unidos y México, pero no exclusivamente ahí. Por favor, ya para ir cerrando, en el caso del fortalecimiento de la seguridad, la defensa y la justicia, pues los ministerios de Gobernación y Defensa llevan recursos adicionales para poder enfrentar los desafíos que este año que viene tendrán que enfrentar en sus carteras. Y en el caso del sector justicia, pues se hacen todas las distribuciones en función de lo que manda la ley y algunos acuerdos que serán relevantes para la ejecución de una mejor justicia en nuestro país. Por favor. Hay un incremento sin precedentes en las asignaciones destinadas a entidades que ayudan a la auditoría, a la rendición de cuentas y a la lucha contra la corrupción. Como ustedes pueden observar, la Contraloría General de Cuentas pasa de un presupuesto asignado en 2025 de 665 millones a un proyecto de presupuesto de 950 millones, un incremento de 43% aproximadamente. La Comisión Nacional contra la Corrupción pasa de un presupuesto de 11.5 millones de quetzales a 26.5 millones, duplicando su presupuesto, así como se han ido duplicando sus tareas, sus esfuerzos y el norte que quiere este gobierno que tenga la Comisión Nacional contra la Corrupción. Hay algunas normas que se están reforzando en el proyecto de presupuesto. En primer lugar, reiteramos la gratuidad de los servicios públicos esenciales, lo queremos dejar en ley. Los organismos del Estado deben garantizar los servicios públicos esenciales en educación, salud pública y asistencia social, por lo cual deben prestar de manera íntegra, en forma gratuita, estos servicios. Este artículo tiene que ver no solo con el organismo ejecutivo, sino también con las entidades descentralizadas y autónomas, y cuando corresponda también a las municipalidades de la República. Se está reforzando la información sobre ciertos tipos de adquisiciones y de compras, en particular las adquisiciones de baja cuantía, para que todas las entidades que utilicen este mecanismo de compra reporten a la sociedad en los 5 días hábiles iniciales de cada mes lo que han ido adquiriendo a través de esta modalidad. Quedan 2 artículos más que yo quisiera reforzar antes de cerrar la presentación. El primero es que se incorpora el artículo 39 relacionado con el ejercicio de planificación y presupuesto abierto realizado en el año 2025 y se instruye a todas las entidades públicas que recibieron propuestas y que fueron consideradas parcial o totalmente, que reporten los avances a la sociedad en este ejercicio de acercar a la ciudadanía a la construcción del presupuesto, pero también a la ejecución de un presupuesto público que se acerque a las demandas ciudadanas y a los talleres y al ejercicio de permanente diálogo que tiene este gobierno. Adicionalmente, también hemos agregado el artículo 40, que norma precisamente el ejercicio de planificación para que quede siendo parte de la ley.
Nuestro gobierno, el gobierno del presidente Arévalo, está convencido de que el diálogo es el camino idóneo para poder dotar de legitimidad a las políticas públicas, y el presupuesto no escapa a esta necesidad de sentarnos a platicar con los ciudadanos, a saber sus preocupaciones, a mostrarles lo que se puede hacer y a llegar a consensos sobre programas, políticas públicas y actividades que deben contener el presupuesto de cada uno de los años. Por favor, con eso cierro, instando a la sociedad guatemalteca que tengamos un debate, un diálogo vinculado a este proyecto de presupuesto, reiterando que la voluntad política, los discursos, solo son ciertos cuando se traducen en presupuestos públicos que permitan garantizar el bienestar, el desarrollo, la paz y, por supuesto, la democracia de nuestra nación. Muchas gracias.